Hola, en el siguiente video te voy a mostrar el método global de análisis estructural. Para ello lo voy a ejecutar ya que yo ya lo tengo descargado en mi escritorio previamente. Bueno, voy a esperar un momento que cargue. Bien, aquí está la portada. De hecho, aquí está el nombre completo, que es Enseñanza de la lectoescritura por el método global de análisis estructural conforme al programa en vigor de aquel entonces, obviamente. Y para poder acceder vamos a darle un clic en este cuaderno y nos va a dar acceso a la demás información. En este caso, primeramente se encuentran los dos documentos que corresponden a los dos libros donde se encuentra la metodología completa, desde la información, desde la justificación del método, el índice que contiene, la tabla de contenidos y los 200 días de clase uno por uno con lo que se debería de estar haciendo en cada uno de esos días. Ahorita los vamos a explorar para que vean qué es lo que contiene. Los otros dos documentos que aparecen a la mitad de la hoja corresponden a dos libros. En este caso es mi libro de primero parte 1 y mi libro de primero parte 2, que precisamente corresponden con los dos cuadernos de la metodología. Y también te presento aquí dos libros que tienen que ver con el material recortable, que es material recortable parte 1 y material recortable parte 2. Vamos a empezar a hacer la revisión de manera rápida de lo que contiene el libro o los dos libros de la metodología global. Vamos a darle clic al primer documento. Y vamos a esperar a que se abra el archivo. Bien, esta es la portada del documento. Era un documento en color verde y así aparecía la portada. Aquí tenemos, yéndonos un poco hacia abajo, aparece el contenido para que puedan observar. Había un prólogo, la introducción, un cuadro sinóptico de especificaciones que ahorita vamos a ver, una simbología a utilizar, y luego ya venía el desarrollo de las unidades, que en este caso estaba dividida en 4 etapas y cada etapa contenía cierta información. En este caso la etapa 1 pues correspondía a la unidad 1, la etapa 2 a la unidad 2, pero la etapa 3 abarcaba las unidades 3, 4, 5 y 6, y la etapa 4 las unidades 7 y 8. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar por qué en el contenido de los recursos están los dos libros. Los libros que aparecen ahí, que es la parte 1 y la parte 2. Bueno, aquí está el prólogo. Después del prólogo aparece la introducción. Esta es la parte donde se explica el porqué del método, la importancia del método global de análisis estructural, que es la parte interesante para todos aquellos que quieren conocer esta propuesta. Y aquí aparece el cuadro sinóptico de especificaciones del método global de análisis estructural, para comprender un poco cómo es la lógica de este método. Obviamente a reserva de que pues la persona interesada se meta a estudiar con más profundidad. Pero en este cuadro podemos ver lo siguiente. Miren, aparecen las etapas. Etapa 1, que es visualización de enunciados. La etapa 2 dice etapa de análisis de enunciados en palabras. La 3, etapa de análisis de palabras en sílabas. La etapa de la afirmación de la lectura y la escritura. Y algo curioso es que del lado
derecho aparecen los meses en los que se tendría que estar trabajando esas etapas. Por ejemplo, aquí venía señalado que la etapa número 1, que era visualización de enunciados, se trabajaría en septiembre. Y vienen aquí pues las características de esa etapa, o sea, en qué consiste a grandes rasgos, cómo se realiza o lleva a cabo el desarrollo, cómo se lleva a cabo el desarrollo de esa etapa, la unidad que abarca, que ya lo habíamos mencionado, que es la unidad 1, y vienen los módulos. Aquí es importante señalar lo siguiente, del por qué te mencionaba yo de los libros que vienen abajo en el recurso. Por ejemplo, aquí vamos a ver que el primero de los módulos se llama yo, el segundo las cosas que veo, el tercero cómo son las cosas, el cuarto cómo suena y dónde está, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar cuando nosotros le damos clic al otro documento, en este caso que es el libro que tienen los alumnos, nos va a mandar a este documento que es el libro para el alumno que se manejaba. Y ahorita vamos a ver cuál es la relación que tiene el libro del alumno con el libro del método. Miren, ese es el índice del libro del alumno y esta es el cuadro. Miren, el módulo 1 yo, las cosas que veo, el módulo 2, el módulo 3, cómo son las cosas, cómo suena y dónde está en el cuarto. Vamos a ver el del alumno. En la unidad 1 dice yo, las cosas que veo, cómo son las cosas, cómo suena y dónde está. Es decir, la organización del libro está directamente relacionada con el libro que contiene el método global. Es decir, van de la mano exactamente. Por eso es que los alumnos tenían este libro y el maestro tendría que tener sus libros verdes donde especificaba cómo iba a ir trabajando cada uno de los contenidos que trae el libro. Por ejemplo, aquí decíamos al inicio, dice yo, esa era la portada del yo. La unidad 1, módulo 1, y empezaba así: ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lupe. La misma pregunta: ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pepe. ¿Cómo se llaman? Dice Lola, Beto, Pepe, Lupe. Y después venía varias actividades para poder trabajar con los nombres de ellos. Después soy un niño, soy una niña, y así sucesivamente, pero todo tenía que ver con el yo. ¿Qué tienes? Tengo una cabeza, tengo dos manos, para empezar con el reconocimiento de ellos mismos, pues. Y así sucesivamente iba avanzando con todo lo que tenía que ver con el yo, y después cambiaba a las cosas que veo, que era la misma unidad 1 pero el módulo 2, y así sucesivamente. Entonces estaba estrechamente relacionado el libro del alumno con los libros verdes que contenían el método. Ahora vamos a ir más abajo. Venía la simbología cuando se trataba de que las actividades o quién iba a realizar la actividad, si el alumno, alumno por alumno, maestro, maestros alumnos, y el DL era días laborados. ¿Qué características tiene este método? Este método es, como les dije hace rato, lo llevaba de la mano con los 200 días de clase. Porque, por ejemplo, miren, vamos a ver. Esta tiene que ver con el yo, que es el módulo 1, la unidad 1 y la etapa 1. Aquí viene como la etapa 1, la unidad 1, módulo 1 y el día 1. Y aquí era para presentarse, y en el dibujo nos dan a entender de qué se trata. Aquí están los niños con un papelito que contiene su nombre, el de cada quien. Y la característica que tenía es, miren, por ejemplo, la M de maestro. Dice, se presenta ante sus alumnos. Escribe en el pizarrón su nombre con letras grandes. Dice algunas cosas sobre sí mismo. Y luego la A, que es alumno. Observan y escuchan al maestro. El maestro indica a los alumnos que así como él tiene su nombre, todas las cosas y personas también lo tienen. Pregunta los nombres a sus alumnos o a los alumnos. Los alumnos dicen sus nombres. El maestro indica que así como las cosas tienen su nombre, también los días de la semana, y estos son lunes, martes, miércoles, etc.
Es decir, va diciendo paso por paso qué tendría que hacer el maestro en el primer día, ¿sí? Y lo que se espera que los alumnos obviamente contestaran, y lo que el maestro les va a ir pidiendo que hagan. Miren, todas esas actividades o acciones son para el primer día. Incluso vienen algunas canciones que tendrían que entonarse con ellos, algunos materiales a trabajar con ellos. Es la rueda de San Miguel. Y así sucesivamente. Y al final viene una imagen. Pero posteriormente, lo que sería el día 2, miren, día 2 es igual, etapa 1, unidad 1, módulo 1. Día 2 viene lo que tendría que hacer la maestra y el maestro en el siguiente día. O sea, en el día 2. Y se saluda con el coro del día anterior y entona un canto, la maestra o el maestro. Y empiezan a trabajar con lo que aquí se menciona que se va a ir haciendo. ¿Sí? Aquí viene todo lo que el maestro va a ir haciendo, lo que les va a decir, lo que les va a preguntar, lo que les tiene que aclarar. Todo viene aquí. Y luego, por ejemplo, aquí cambia un poco el día 3. Dice saluda y revisa el aseo, como en aquel entonces se hacía. Pide a los alumnos que pongan sobre su escritorio las tarjetas con su nombre y de esa manera nombrará lista. Continúa enseñando el coro, saludar y bueno. Y si se fijan en la imagen principal donde empieza lo que se va a hacer ese día, bueno, viene la maestra, donde viene la figura del niño, de la niña, y vienen 3 tiras donde vienen 3 enunciados. Tengo una cabeza, tengo 2 manos y tengo 2 pies. Para que de esa manera vayan visualizando el texto, el enunciado, recordando las características específicas de este método, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo voy a poner un poquito más rápido. Es como se va progresando, se va avanzando. Miren, aquí utilizan los mismos letreros, pero ya para el día 4. ¿Sí? Y trae sus actividades para utilizar ese material. Aquí ya se le agregan. Es el día 5 y aquí tengo 2 orejas, tengo 2 ojos, tengo una nariz, tengo una boca. Y lo interesante pues es ver qué es lo que se le indicaba al maestro que tenía que ir haciendo para ir logrando poco a poco el avance con los alumnos. ¿Sí? Aquí cambia. Aquí ya es otro módulo, el segundo. La etapa es la 1, la unidad 1, pero el módulo 2, el día 1. ¿Sí? Es el primer día de este módulo. Y bien, miren, igual. ¿Qué es lo que va a hacer la maestra? Anotar la fecha en el pizarrón. Saludarse con los alumnos. MA sería maestros alumnos. Y empieza la clase, o empezaría la clase de ese día. Posteriormente, aquí empieza, digamos, ya un poquito más claro cómo es el trabajo. En este caso es el día 2 del módulo 2. Y aquí, como ven, está haciendo una relación entre la imagen con el texto. Pero no son solo palabras. Recuerden que son enunciados más completos, de donde se empieza a desarrollar la lectoescritura. Y pues viene todo así sucesivamente. ¿Por qué está dividido en 2? Porque pues obviamente va día por día. Y el libro, pues los libros se hacían muy gruesos, por lo tanto dividieron en 2. Así sucesivamente va presentándose la información. Bien, ese es el día 1 del módulo 3. Y está igual la imagen y texto. ¿Qué implicaba el utilizar este método? Pues obviamente el estar elaborando mucho material con todos los enunciados que corresponderían a las imágenes, que obviamente pues también tendríamos que tenerse. Le voy a dar más rápido hacia abajo. Esta es la información que contiene el libro 1. Si se fijan, va avanzando. Voy a regresar un poquito. Conforme se va avanzando en los días, se van haciendo los enunciados más largos. Como aquí, miren. Isabel es una niña inquieta, inventa muchos juegos, ella invita a Ismael a jugar. Es decir, se va haciendo más con más dificultad. ¿Sí? Entonces, así viene estructurado
este libro. El libro 2, que obviamente inicia con lo que termina el primero. Vamos a esperar que lo abra. Y bien, miren, aquí ya se abrió el archivo. La portada es la misma, nada más que contiene el número 2 y continúa inmediatamente donde se quedó el otro libro. Aquí empieza la 201, por lo tanto el primer libro contenía 100 páginas y este va en continuación pues del primero. Y miren, aquí va ya en la etapa 3, módulo 4, de unidad 4, módulo 2 y el primer día. Y continúa con la dinámica similar a lo primero, ¿sí? Obviamente cada vez más complejo los enunciados y otro tipo de análisis precisamente que se va haciendo ya muy específico. Aquí cambia al día 2 y así sucesivamente. Entonces lo interesante de este método es obviamente poderlo explorar para poder comprender cuál es la lógica que sigue este material. Y sobre todo aquí te recomiendo leer con detenimiento la parte de la introducción. Voy a leer un pedacito nada más. Dice: el método global de análisis estructural es un método de marcha analítica, ya que parte del análisis para llegar a la síntesis. Y empieza a explicar precisamente en qué consiste, que esa es la parte interesante que puede ser útil. Ahora sí que el que nos va a permitir entender cuál es la lógica de este método, porque muchas veces escuchamos de que el método global de análisis estructural, o preguntan ¿qué método usas? Y lo dicen: yo uso el método global de análisis estructural, pero realmente muchos compañeros no lo conocen precisamente porque ya no está de cierta manera conforme a lo que se trabaja actualmente. Pero sí es importante que se pueda conocer para entender cómo está el planteamiento, y sobre todo para todos aquellos que estudian o hacen comparativos entre los métodos de enseñanza, pues aquí pueden encontrar ese documento original que se dio en aquel entonces. Como se dan cuenta, estas hojas se ven un poco amarillentas, un poco rosadas, puesto que fueron escaneadas, o en este caso las escaneé directamente de los libros originales, y obviamente por el tiempo que tienen, incluso si se fijan en las portadas ya está deteriorado por el uso que en aquel entonces se le dio, pues que era lo importante, usarlos, y ahí se puede dar cuenta que lo estuvieron usando. Y el hecho del tipo de letra que tiene y el tono amarillento de las hojas, pues es por el tiempo que tiene el documento original. Este documento me llevó un tiempo estarlo digitalizando hoja por hoja hasta lograr tener completo el material. Y lo mismo ocurrió con los libros de los alumnos. Así que si te interesa estudiar este método, pues lo lógico también es que tengas que revisar los libros de los alumnos. Por eso es la importancia de ponerlos aquí mismo, para que puedas ver la relación que hay. Obviamente los libros, las imágenes que tienen, pues son de aquel entonces, del pasado. Muchas cosas ya cambiaron, pero también es interesante poder hacer el análisis de cómo eran las cosas antes, cómo son ahora. O incluso si quieres poner en práctica este método global en tu grupo, pues obviamente la invitación sería pues actualizar las imágenes, actualizar el contenido, pero obviamente te puede servir como base para poder hacer los nuevos materiales, en este caso ya actualizados, para que sean del conocimiento de los alumnos. De hecho, esa es la idea, de ponerte los documentos de los niños, los libros, y el documento que tendría que estar trabajando el maestro. También viene la parte de el libro recortable, el 1 y el 2, primera parte, segunda parte,
y obviamente pues tenía relación directamente con igual el libro del alumno y con el libro para el maestro. La primera parte de este recortable tenía ejercicios de maduración, por eso es que miren, aparecen ahí las caras para poder identificar. Dice qué le pasa a cada uno de esos niños para poder identificar qué estado de ánimo tenían. Ejercicios de maduración. La primera parte así era. Posteriormente, una vez que pasaban los ejercicios de maduración, venía ya la parte, miren, aquí cambia, aquí ya es recortable, ahora sí, recorta y aprende. Y aquí vienen lo mismo que viene en el libro del alumno, pero viene para poder hacer el recorte de los nombres y colocárselos a cada quien donde corresponde. ¿Sí? ¿Sí? Tengo dos manos, tengo una cabeza, tengo dos pies, había que recortarlos y pegar los enunciados donde corresponde. Y así sucesivamente va avanzando en el recortable también conforme va avanzando el trabajo con el libro. ¿Sí? A ver si alguien se acuerda de estos recortes, recortable, cuando se hacía esta especie de poderlo encontrar la imagen con el texto, hacerle el de pares, encontrar los pares entre el texto y la imagen. Ahorita me estoy acordando yo de eso también, qué tiempos aquellos. Y bien, hasta para tenerlo ahí de recuerdo sirve. Entonces bueno, la idea es presentarte este material, que contiene pues la metodología completa, lo paso a paso que se va siguiendo, los libros para el alumno que complementan y en los recortables que también están en función de estos dos documentos. Aquí te puse como un complemento el documento de preescolar, que en aquel entonces también se trabajaba, para que te des una idea de cuáles eran de cierta manera las exigencias que se tenían o lo que se esperaba que los alumnos aprendieran en el nivel de preescolar, aunque no tenía directamente pues la relación con el libro verde en estos libros del método global. Es nada más para que te des una idea de cuáles eran, les decía, lo que se pretendía que los niños aprendieran en preescolar, porque de ahí obviamente al pasar a la primaria se empezaría a trabajar ya con el método global como tal. ¿Sí? Este documento es nada más un complemento para que quede ahí que te pueda servir como consulta. Espero que este material, si te interesa, lo puedas explorar con más profundidad, con detenimiento, leerlo para comprenderlo. Es un material muy bueno que te puede ayudar para que tú te vayas creando tu propia forma de enseñar a leer y escribir a los niños. Es una metodología más de las muchas que hay y aquí te la presento. Espero te pueda servir esta información y hasta aquí llega este video para no hacerlo más largo y pues hasta aquí llega. Espero te pueda servir.